fue virtual, desarrollamos lo referente a lo que era Platón, ¿se recuerdan? ¿En qué hablábamos de Platón? ¿Cuáles eran los puntos a resaltar en cuanto a lo que él planteaba? ¿Se recuerdan? Creo que para que nosotros lo identifiquemos más fácilmente lo podemos hacer a través de la historia de la caverna, ¿verdad? La alegoría de la caverna, creo que esa es una manera más fácil de identificarlo. ¿Se recuerdan que había o existía para él un mundo de ideas y otro mundo sensible? Y esa era la equiparación que él hacía con esta alegoría de la caverna, que algunas cosas se captaban a través de los sentidos, pero que el mundo de las ideas iba más allá de eso, era más amplio, era más complejo, era intangible y era abstracto. Bueno, pero como también nos interesa enfocarnos ya en lo que va a ser todas esas perspectivas respecto del derecho, respecto de la justicia, pues también debemos decir que Platón es uno de los precursores de lo que es el derecho natural. Actualmente, pues nosotros ya encontramos definiciones de lo que es el derecho natural, ya tenemos una percepción de lo que es el derecho natural, inclusive ustedes en conversatorios, en conferencias, ya ven lo del derecho natural, pero si nos damos cuenta, esta idea viene antes de Cristo. ¿Y qué era lo que defendía Platón o lo que argumentaba? Que ese derecho natural, pues eran algunas cuestiones que eran invariables o eran inmutables para los seres humanos. Es decir, que independientemente de lo jurídico que existiera en ese momento o de las disposiciones o de las leyes, él indicaba que ese derecho natural era el escenario ideal en el que se tenía que, digamos, desarrollar o gravitar toda esa sociedad griega, es decir, en lo ideal. En esta época, pues nosotros también seguimos teniendo ese tipo de percepción, ese tipo de ideas, porque sucede que en nuestro ordenamiento jurídico muchas veces tenemos algunas regulaciones, algunas disposiciones que para nosotros no son acordes a lo que se debiera regir para los seres humanos. Entonces, existe un mundo donde está prácticamente regulada la conducta de los seres humanos, pero ese mundo no se da abasto, no le da cobertura al mundo que nosotros consideramos más justo. Entonces, desde aquí nace esta cuestión del derecho natural. Por supuesto, conforme vayamos viendo un poquito más del desarrollo de los filósofos, nos vamos a dar cuenta que eso pues se sigue manteniendo. Y lo que hacía, digamos, una camada de filósofos posteriores era analizar ya el conocimiento existente y sobre eso reflexionar, sobre eso indagar y profundizar un poco más. Bueno, entonces esta era una de las ideas de Platón con relación al derecho. También indicaba que las leyes deben ser cambiantes. ¿Y cuál era el argumento para indicar que las leyes tendrían que ser cambiantes? Él decía que en la sociedad siempre se dan ciertas circunstancias o se dan ciertos acontecimientos que hacen que las leyes tengan que cambiar. Imagínense, ¿será que el ordenamiento jurídico que tenemos ahorita
es acorde o es el mismo ordenamiento jurídico que teníamos hace 50 años, digamos. ¿Qué dicen ustedes? Sobre el Código Civil de 1964 y la Constitución, que es nuestra ley fundamental. ¿De qué fecha data esa Constitución? 86. Ajá, 1985. ¿Qué fecha? El 14 del 85 o del 86. Ajá. Eso ustedes también lo tienen que manejar, porque se recuerdan que es nuestra ley fundamental de donde se origina prácticamente lo que nosotros entendemos por derecho. Entonces, en 1985 prácticamente se crea, pero inicia su vigencia hasta en el año 86. ¿Eso qué significa? Que previo a esa temporalidad existieron otras constituciones. Hay 5, si no mal recuerdo. Si no, ustedes investiguenlo, porque cuando les toque derecho administrativo les van a hacer esa interrogante. ¿Cuál es el antecedente de la Constitución? Entonces, no solo van a mencionar la que tenemos actualmente, porque esta Constitución únicamente tiene algunas modificaciones de las constituciones anteriores o algunos agregados. Pero previo a eso existen otras constituciones, 5 si no mal recuerdo, pero ustedes lo revisan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hablamos de la Constitución? Porque, si nos damos cuenta, nuestra ley superior, la que nos garantiza derechos mínimos, derechos individuales, derechos sociales mínimos, o podríamos decir los fundamentales, han cambiado. Eso significa que el contexto de Guatemala ha cambiado. Entonces, eso era lo que defendía Platón. Veamos ahora a Aristóteles, que es el siguiente. Con esto ya terminamos prácticamente. Con esto terminamos prácticamente lo que es los filósofos de la edad antigua, digamos. Con ellos finalizamos. Vimos que en la edad antigua estaban los presocráticos y los socráticos, que son los que están posteriores a Sócrates, que es Platón y Aristóteles. Bueno, ¿cuál era lo primordial de Aristóteles? Creo que lo que más nos interesa a nosotros y lo que más resalta es el tema de la lógica. Nosotros ahora pues ya tenemos ciertas reglas, ya conocemos nosotros cómo funciona la lógica. Inclusive cuando nosotros no tenemos conocimiento de lo que es la lógica o la lógica jurídica, cuando nosotros vemos una situación que es coherente o que es consistente, nosotros mencionamos a la lógica o lo utilizamos como sinónimo cuando decimos sentido común. ¿Lo han dicho ustedes? Sin que tuvieran conocimiento, yo les aseguro que antes de entrar a la universidad o antes de entrar a sus básicos, a su diversificado, en algún momento le dijeron a alguien que lo que estaba diciendo, lo que ustedes estaban haciendo era por sentido común. O inclusive, ahora en esta actualidad, he visto que cuando alguien pregunta una situación que es congruente, o es concreta, o es coherente, ¿qué le dicen? ¿No han escuchado ustedes que le dicen obvio? Ajá. Y ahora hasta le quitan la O, ahora solo dicen obvi. Bueno, entonces resulta que ese obvi tiene su asidero, su origen, digamos, de la persona. Digamos, la lógica siempre existió. Las formas más fáciles de conseguir algo o las formas más fáciles de llegar a una meta siempre han existido. Pero es a través de Aristóteles que se empieza a estudiar la lógica. Y la lógica, ¿se recuerdan ustedes qué es? ¿O qué se recuerdan de la lógica?
¿O con qué lo asocian? Ajá. Pero a nosotros, como abogados, ¿qué es lo que más nos interesa de la lógica? Ajá. Primero, digamos, tener una idea de lo que es la lógica. Y como les mencionaba con anterioridad, es buscar la manera de pensar fácilmente. Es decir, no complicarse la vida alargando una situación, sino que es analizar o pensar fácilmente. Entonces, esa es la lógica. Pero a nosotros, como abogados, nos interesa más la lógica jurídica. ¿Y por qué la lógica jurídica nos interesa más? Porque resulta que cuando se presenta una situación en nuestra vida profesional, ya sea en cualquiera de los ámbitos, puede ser penal, civil, laboral, de familia, siempre debemos aplicar esa lógica. Siempre tiene que haber una coherencia con lo que nosotros estamos argumentando, lo que incluimos en un memorial. Algo tan sencillo es, ¿por qué un memorial lleva un encabezado y lleva unas peticiones? ¿Se han preguntado ustedes eso? Bueno, esas son partes de un escrito. Pero ¿qué sucede si primero ponemos las peticiones y después ponemos el encabezado? ¿Será eso coherente o es incoherente? Ajá, entonces cosas tan sencillas como esas son las que nosotros debemos ver y analizar cuando nosotros estamos haciendo cualquier instrumento jurídico. Acá ustedes también reciben derecho notarial, y el derecho notarial también es bastante lógico, coherente, es muy minucioso, es bastante formal, y entonces ustedes tienen que apegarse a ese sentido, a ese orden coherente. Bueno, pero para que nosotros lo entendamos más fácilmente, recuerden que en la lógica existían unos enunciados que le llaman silogismos. ¿Qué pasaba con esos silogismos? Esos silogismos se reflejaban y prácticamente lo que exponían, podríamos decir, son dos ideas o dos oraciones. Y por medio de la lógica y por medio de los principios lógicos, llegábamos ¿a qué? A una conclusión. Entonces, ¿qué sucede? Eso mismo también lo aplicamos nosotros en todo lo jurídico. Es decir, a veces nos exponen dos tesis, o en el caso de ustedes que algún día, primero Dios, van a llegar a ser jueces o magistrados de cualquiera de las cortes, seguramente en sus manos siempre van a tener dos tesis. Es decir, si estamos hablando veámoslo de lo penal, que es lo más sencillo de asimilar, va a haber alguien que acusa y alguien que se defiende. Pero, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros como jueces, digamos? Tenemos que valorar esas dos versiones. Ambas partes lo que intentan hacer es convencernos a nosotros de que lo que están diciendo es cierto, es verídico. Entonces, podríamos aplicar esos silogismos y de ese análisis se infiere. ¿Y qué significa inferir? Que se hace un análisis para llegar a una conclusión. Entonces, acá es, digamos, uno de los aspectos más importantes de Aristóteles. Entonces, siempre que lo mencionemos a él, tratemos de asociarlo directamente con lo que es la lógica. Ahora pues hay un montón de pensadores y otros analistas que se dedican a mejorar ciertos aspectos de lo jurídico. Y van a encontrar ustedes que hay algunos que piensan que la lógica es una ciencia independiente, otros que dicen que es una ciencia auxiliar, otros que dicen que es un método únicamente para lograr un propósito, etc. Entonces, pero lo que a mí me interesa es que la asociemos con Aristóteles. Eso se lo pueden preguntar a usted
en su examen privado, que le pregunten algo referente a la lógica y pues ustedes ya tienen ahí los insumos para responder correctamente. Bueno, ¿qué otra cosa? O digamos, esto tal vez era lo primordial que tenía que ser de Aristóteles, pero a manera que quede en sus mentes, preferí incluir lo que era la lógica. El siguiente, que como les digo en el orden, tal vez era lo primordial, era lo referente al conocimiento. Recuérdense que en esta época todavía están ellos preguntándose muchas cosas de todo el alrededor, o todas las cuestiones que lo rodean. Entonces dice Aristóteles que la manera de conocer la realidad es a través de la observación y a través de la observación y el empirismo. Esa es la manera de conocer, dice él, ese es el primer proceso que se lleva para conocer un objeto o un fenómeno. Primero se observa y se analiza esa realidad empírica, pero no basta con eso. Si nosotros solo observamos, ¿será que estamos haciendo un análisis? Y recuérdense también que hay algo que tal vez es muy trillado, pero que en realidad a veces cobra bastante relevancia. Que dicen, no es lo mismo ver que observar. Y ustedes dirán, pero Eli, ¿por qué dice eso si eso quién no lo sabe? Sí, pero cuando ustedes están viendo en su caso, o están defendiendo a alguien, esos pequeños verbos, que son verbos rectores, pueden cambiar la interpretación que ustedes le estén dando a una situación. Entonces, algo tan sencillo que para nosotros puede ser tan normal, resulta que una palabrita o un verbo puede cambiar la situación. Pueden ustedes notar eso en el Código Penal. Pónganse ustedes a revisar los tipos penales, los delitos. Van a encontrar siempre que hay un verbo rector, hay una acción que hace posible la comisión de un delito. Pero esa acción la van a encontrar en cada delito. Y hay algunos que parecen que son iguales, pero resulta que no. Y eso es el análisis que ustedes tienen que hacer. Bueno, entonces, ¿qué dicen? Que no basta con la observación, sino que tiene que aplicársele la razón. Y a través de la razón vamos a comprender la realidad o el mundo y vamos a categorizar esa realidad. Bueno, entonces, algo que parece ya repetitivo de esta época, ¿verdad? Que empezaron ellos a explicarse cuál era la sustancia primaria, después empezaron a tratar de explicar todo lo que lo rodeaba y cuál era, digamos, el mecanismo o la forma o el modo o el instrumento para llegar a conocer esa realidad. Bueno, ¿tenemos alguna duda con respecto a esto? Si ustedes consiguen un libro que, digamos, aborde solo la vida y los conocimientos de Aristóteles, van a encontrar ustedes que esta pequeña explicación se queda corta con base a lo que ustedes van a encontrar allí. Pero, como les digo, acá solo les hago una pequeña síntesis de las ideas principales de ellos y, sobre todo,
que veamos que tiene una trascendencia a la realidad que tenemos en la actualidad. Bueno, superada esta época, digamos, esta edad antigua, este periodo de estos filósofos, viene otro periodo que le denomina filosofía helenística. Filosofía helenística. Yo veo estos marcadores ustedes que... Filósofo de la Edad Media de Roma. Bueno, entonces, como les vuelvo a mencionar, superada esa edad antigua, pues viene este periodo helenístico. Acá no vamos a mencionar filósofos porque son varios y lo que vamos a provocar es que tengamos una confusión respecto de los anteriores. Entonces, en la anterior explicación, pues ya vimos los socráticos y los presocráticos. Esos creo que son los que más marcan, digamos, el tema de la filosofía de este tiempo. Pero posteriormente se da esta filosofía helenística. Y voy a mencionar algunos aspectos que dan vida a todo este periodo, o algunos aspectos que hasta el día de hoy siguen marcando un punto fundamental en lo que es nuestra vida política, lo que es nuestra vida jurídica, lo que es nuestra vida en sociedad. Y, por ejemplo, en nuestra Constitución vamos a encontrar una serie de derechos y obligaciones fundamentales. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos derechos fundamentales o que ustedes consideran que les asisten solo por el hecho de ser guatemaltecos? O, si nos vamos más allá, solo por el hecho de ser humanos. Ajá, el derecho fundamental y primordial es el derecho a la vida. Y por eso es que encontramos nosotros en el Código Penal que existen varios delitos en los cuales se sanciona a la persona que trate o prive de la vida de una persona. Entonces es importante. Pero ¿qué es lo que continúa? ¿Cuáles podrían ser otros elementos que podemos decir de verdad y que parecen tan sencillos ahí en la Constitución? Por ejemplo, el artículo 4 constitucional, ¿qué establece? Igualdad de derecho. Igualdad de derecho. Libertad y igualdad. ¿Qué establece el artículo 4? Libertad y igualdad. Libertad E igualdad. e igualdad. Bueno, entonces resulta que ese famoso artículo no es que sea invención de nuestros antepasados guatemaltecos ni centroamericanos, sino que va más allá. Ahorita o en este momento, pues nosotros lo vemos con tal normalidad, con tanta sencillez, pero se han puesto a ustedes a analizar qué significan esos dos conceptos, esos dos valores, esos dos principios, qué significan. Más en el caso de nosotros que somos abogados y notarios. ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Estamos libres, porque estamos bajo un gobierno que nos oprima. Igual forma de igualdad, tenemos muchas etnias, todos somos iguales. Exactamente. Esa igualdad y esa libertad que son
son valores bien fundamentales y que nosotros los tenemos que hacer valer en todo momento. Fue virtual, desarrollamos lo referente a lo que era Platón, ¿se recuerdan? ¿En qué hablábamos de Platón? ¿Cuáles eran los puntos a resaltar en cuanto a lo que él planteaba? ¿Se recuerdan? Creo que para que nosotros lo identifiquemos más fácilmente lo podemos hacer a través de la historia de la caverna, ¿verdad? La alegoría de la caverna, creo que esa es una manera más fácil de identificarlo. ¿Se recuerdan que había o existía para él un mundo de ideas y otro mundo sensible? Y esa era la equiparación que él hacía con esta alegoría de la caverna. Que algunas cosas se captaban a través de los sentidos, pero que el mundo de las ideas iba más allá de eso, era más amplio, era más complejo, era intangible y era abstracto. Bueno, pero como también nos interesa enfocarnos ya en lo que va a ser todas esas perspectivas respecto del derecho, respecto de la justicia, pues también debemos decir que Platón es uno de los precursores de lo que es el derecho natural. Actualmente, pues nosotros ya encontramos definiciones de lo que es el derecho natural, ya tenemos una percepción de lo que es el derecho natural, inclusive ustedes en conversatorios, en conferencias, ya ven lo del derecho natural, pero si nos damos cuenta, esta idea viene antes de Cristo. ¿Y qué era lo que defendía Platón o lo que argumentaba? Que ese derecho natural, pues eran algunas cuestiones que eran invariables o eran inmutables para los seres humanos. Es decir, que independientemente de lo jurídico que existiera en ese momento o de las disposiciones o de las leyes, él indicaba que ese derecho natural era el escenario ideal en el que se tenía que, digamos, desarrollar o gravitar toda esa sociedad griega, es decir, en lo ideal. En esta época, pues nosotros también seguimos teniendo ese tipo de percepción, ese tipo de ideas, porque sucede que en nuestro ordenamiento jurídico muchas veces tenemos algunas regulaciones, algunas disposiciones que para nosotros no son acordes a lo que se debiera regir para los seres humanos. Entonces existe un mundo donde está prácticamente regulada la conducta de los seres humanos, pero ese mundo no se da abasto, no le da cobertura al mundo que nosotros consideramos más justo. Entonces, desde aquí nace esta cuestión del derecho natural. Por supuesto, conforme vayamos viendo un poquito más del desarrollo de los filósofos, nos vamos a dar cuenta que eso pues se sigue manteniendo. Y lo que hacía, digamos, una camada de filósofos posteriores era analizar ya el conocimiento existente y sobre eso reflexionar, sobre eso indagar y profundizar un poco más. Bueno, entonces esta era una de las ideas de Platón con relación al derecho. También indicaba que las leyes deben ser cambiantes. ¿Y cuál era el argumento para indicar que las leyes tendrían que ser cambiantes? Él decía que en la sociedad siempre se dan ciertas circunstancias o se dan ciertos acontecimientos que hacen que las leyes tengan que cambiar.
Imagínense, ¿será que el ordenamiento jurídico que tenemos ahorita es acorde o es el mismo ordenamiento jurídico que teníamos hace 50 años, digamos? ¿Qué dicen ustedes? Solo el Código Civil de 1964 y la Constitución, que es nuestra ley fundamental. ¿De qué fecha data esa Constitución? 86. Ajá, 1985. ¿Qué fecha? El 14 del 85 o el 86. Ajá, eso ustedes también lo tienen que manejar, porque se recuerdan que es nuestra ley fundamental de donde se origina prácticamente lo que nosotros entendemos por derecho. Entonces, en 1985 prácticamente se crea, pero inicia su vigencia hasta en el año 86. ¿Eso qué significa? Que previo a esa temporalidad existieron otras constituciones. Hay 5 si no mal recuerdo. Si no, ustedes investiguenlo, porque cuando les toque derecho administrativo les van a hacer esa interrogante. ¿Cuál es el antecedente de la Constitución? Entonces, no solo van a mencionar la que tenemos actualmente, porque esta Constitución únicamente tiene algunas modificaciones de las constituciones anteriores o algunos agregados, pero previo a eso existen otras constituciones, 5 si no mal recuerdo, pero ustedes lo revisan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hablamos de la Constitución? Porque si nos damos cuenta, nuestra ley superior, la que nos garantiza derechos mínimos, derechos individuales, derechos sociales mínimos, o podríamos decir los fundamentales, han cambiado. Eso significa que el contexto de Guatemala ha cambiado. Entonces, eso era lo que defendía Platón. Veamos ahora a Aristóteles, que es el siguiente. Con esto ya terminamos prácticamente. Con esto terminamos prácticamente lo que es los filósofos de la edad antigua, digamos. Con ellos finalizamos. Vimos que en la edad antigua estaban los presocráticos y los socráticos, que son los que están posteriores a Sócrates, que es Platón y Aristóteles. Bueno, ¿cuál era lo primordial de Aristóteles? Creo que lo que más nos interesa a nosotros y lo que más resalta es el tema de la lógica. Nosotros ahora pues ya tenemos ciertas reglas, ya conocemos nosotros cómo funciona la lógica, inclusive cuando nosotros no tenemos conocimiento de lo que es la lógica o la lógica jurídica, cuando nosotros vemos una situación que es coherente o que es consistente, nosotros mencionamos a la lógica o lo utilizamos como sinónimo cuando decimos sentido común. ¿Lo han dicho ustedes? Sin que tuvieran conocimiento, yo les aseguro que antes de entrar a la universidad o antes de entrar a sus básicos, a su diversificado, en algún momento le dijeron a alguien que lo que estaba diciendo, lo que ustedes estaban haciendo era por sentido común. O inclusive, ahora en esta actualidad, he visto que cuando alguien pregunta una situación que es congruente, o es concreta, o es coherente, ¿qué le dicen? ¿No han escuchado ustedes que le dicen obvio? Ajá. Y ahora hasta le quitan la O, ahora solo dicen obvi. Bueno, entonces resulta que ese obvi tiene su asidero, su origen, digamos, de la persona. Digamos, la lógica siempre existió. Las formas más fáciles de conseguir algo o las formas más fáciles de llegar a una meta siempre han existido. Pero es a través de Aristóteles que se empieza a estudiar la lógica.
¿Y la lógica, se recuerdan ustedes qué es? ¿Por qué se recuerdan de la lógica? ¿O con qué lo asocian? Ajá. Pero a nosotros, como abogados, ¿qué es lo que más nos interesa de la lógica? Ajá. Primero, digamos, tener una idea de lo que es la lógica. Y como les mencionaba con anterioridad, es buscar la manera de pensar fácilmente. Es decir, no complicarse la vida alargando una situación, sino que es analizar o pensar fácilmente. Entonces, esa es la lógica. Pero a nosotros, como abogados, nos interesa más la lógica jurídica. ¿Y por qué la lógica jurídica nos interesa más? Porque resulta que cuando se presenta una situación en nuestra vida profesional, ya sea en cualquiera de los ámbitos, puede ser penal, civil, laboral, de familia, siempre debemos aplicar esa lógica. Siempre tiene que haber una coherencia con lo que nosotros estamos argumentando, lo que incluimos en un memorial. Algo tan sencillo es, ¿por qué un memorial lleva un encabezado y lleva unas peticiones? ¿Se han preguntado ustedes eso? Bueno, esas son partes de un escrito. Pero ¿qué sucede si primero ponemos las peticiones y después ponemos el encabezado? ¿Será eso coherente o es incoherente? Ajá, entonces cosas tan sencillas como esas son las que nosotros debemos ver y analizar cuando nosotros estamos haciendo cualquier instrumento jurídico. Acá ustedes también reciben derecho notarial, y el derecho notarial también es bastante lógico, coherente, es muy minucioso, es bastante formal, y entonces ustedes tienen que apegarse a ese sentido, a ese orden coherente. Bueno, pero para que nosotros lo entendamos más fácilmente, ¿se recuerdan que en la lógica existían unos enunciados que le llaman silogismos? ¿Qué pasaba con esos silogismos? Esos silogismos se reflejaban y prácticamente lo que exponían, podríamos decir, son dos ideas o dos oraciones. Y por medio de la lógica y por medio de los principios lógicos, llegábamos ¿a qué? A una conclusión. Entonces, ¿qué sucede? Eso mismo también lo aplicamos nosotros en todo lo jurídico. Es decir, a veces nos exponen dos tesis, o en el caso de ustedes que algún día, primero Dios, van a llegar a ser jueces o magistrados de cualquiera de las cortes, seguramente en sus manos siempre van a tener dos tesis. Es decir, si estamos hablando veámoslo de lo penal, que es lo más sencillo de asimilar, va a haber alguien que acusa y alguien que se defiende. Pero, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros como jueces, digamos? Tenemos que valorar esas dos versiones. Ambas partes lo que intentan hacer es convencernos a nosotros de que lo que están diciendo es cierto, es verídico. Entonces, podríamos aplicar esos silogismos y de ese análisis se infiere. ¿Y qué significa inferir? Que se hace un análisis para llegar a una conclusión. Entonces, acá es, digamos, uno de los aspectos más importantes de Aristóteles. Entonces, siempre que lo mencionemos a él, tratemos de asociarlo directamente con lo que es la lógica. Ahora pues hay un montón de pensadores y otros analistas que se dedican a mejorar ciertos aspectos de lo jurídico. Y van a encontrar ustedes que hay algunos que piensan que la lógica es una ciencia independiente, otros que dicen que es una ciencia auxiliar, otros que dicen que es un método únicamente para lograr un propósito, etc. Entonces,
Pero lo que a mí me interesa es que la asociemos con Aristóteles. Eso se lo pueden preguntar a usted en su examen privado, que le pregunten algo referente a la lógica y pues ustedes ya tienen ahí los insumos para responder correctamente. Bueno, ¿qué otra cosa? O digamos, esto tal vez era lo primordial que tenía que ser de Aristóteles, pero a manera que quede en sus mentes, preferí incluir lo que era la lógica. El siguiente, que como les digo en el orden, tal vez era lo primordial, era lo referente al conocimiento. Recuérdense que en esta época todavía están ellos preguntándose muchas cosas de todo el alrededor, o todas las cuestiones que lo rodean. Entonces dice Aristóteles que la manera de conocer la realidad es a través de la observación y a través de la observación y el empirismo. Esa es la manera de conocer, dice él. Ese es el primer proceso que se lleva para conocer un objeto o un fenómeno. Primero se observa y se analiza esa realidad empírica, pero no basta con eso. Si nosotros solo observamos, ¿será que estamos haciendo un análisis? Y recuérdense también que hay algo que tal vez es muy trillado, pero que en realidad a veces cobra bastante relevancia. Que dicen, no es lo mismo ver que observar. Y ustedes dirán, pero Eli, ¿por qué dice eso si eso quién no lo sabe? Sí, pero cuando ustedes están viendo en su caso, o están defendiendo a alguien, esos pequeños verbos, que son verbos rectores, pueden cambiar la interpretación que ustedes le estén dando a una situación. Entonces, algo tan sencillo que para nosotros puede ser tan normal, resulta que una palabrita o un verbo puede cambiar la situación. Pueden ustedes notar eso en el Código Penal. Pónganse ustedes a revisar los tipos penales, los delitos. Van a encontrar siempre que hay un verbo rector, hay una acción que hace posible la comisión de un delito. Pero esa acción la van a encontrar en cada delito. Y hay algunos que parecen que son iguales, pero resulta que no. Y eso es el análisis que ustedes tienen que hacer. Bueno, entonces, ¿qué dicen? Que no basta con la observación, sino que tiene que aplicársele la razón. Y a través de la razón vamos a comprender la realidad o el mundo y vamos a categorizar esa realidad. Bueno, entonces, algo que parece ya repetitivo de esta época, ¿verdad? Que empezaron ellos a explicarse cuál era la sustancia primaria, después empezaron a tratar de explicar todo lo que lo rodeaba y cuál era, digamos, el mecanismo o la forma o el modo o el instrumento para llegar a conocer esa realidad. Bueno, ¿tenemos alguna duda con respecto a esto? Si ustedes consiguen un libro que, digamos, aborde solo la vida y los conocimientos de Aristóteles, van a encontrar ustedes que esta pequeña explicación se queda corta con base a lo que ustedes van a encontrar allí. Pero
Como les digo, acá solo les hago una pequeña síntesis de las ideas principales de ellos y sobre todo que veamos que tiene una trascendencia a la realidad que tenemos en la actualidad. Bueno, superada esta época, digamos, esta edad antigua, este periodo de estos filósofos, viene otro periodo que le denominan filosofía helenística. Filosofía helenística. Yo veo estos marcadores ustedes que filósofo de la Edad Media dijo. bueno, entonces, como les vuelvo a mencionar, superada esa edad antigua, pues viene este periodo helenístico. Acá no vamos a mencionar filósofos porque son varios y lo que vamos a provocar es que tengamos una confusión respecto de los anteriores. Entonces, en la anterior explicación, pues ya vimos los socráticos y los presocráticos. Esos creo que son los que más marcan, digamos, el tema de la filosofía de este tiempo. Pero posteriormente se da esta filosofía helenística. Y voy a mencionar algunos aspectos que dan vida a todo este periodo, o algunos aspectos que hasta el día de hoy siguen marcando un punto fundamental en lo que es nuestra vida política, lo que es nuestra vida jurídica, lo que es nuestra vida en sociedad. Y, por ejemplo, en nuestra Constitución vamos a encontrar una serie de derechos y obligaciones fundamentales. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos derechos fundamentales o que ustedes consideran que les asisten solo por el hecho de ser guatemaltecos? O, si nos vamos más allá, solo por el hecho de ser humanos. Ajá, el derecho fundamental y primordial es el derecho a la vida. Y por eso es que encontramos nosotros en el Código Penal que existen varios delitos en los cuales se sanciona a la persona que trate o prive de la vida de una persona. Entonces es importante. Pero ¿qué es lo que continúa? ¿Cuáles podrían ser otros elementos que podemos decir de verdad y que parecen tan sencillos ahí en la Constitución? Por ejemplo, el artículo 4 constitucional, ¿qué establece? Igualdad de derecho. Igualdad de derecho. Libertad y igualdad. ¿Qué establece el artículo 4? Libertad y igualdad. Libertad E igualdad. e igualdad. Bueno, entonces resulta que ese famoso artículo no es que sea invención de nuestros antepasados guatemaltecos ni centroamericanos, sino que va más allá. Ahorita o en este momento, pues nosotros lo vemos con tal normalidad, con tanta sencillez, pero se han puesto a ustedes a analizar qué significan esos dos conceptos, esos dos valores, esos dos principios, qué significan. Más en el caso de nosotros que somos abogados y notarios. ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Estamos libres, y no estamos bajo un gobierno que nos oprima. Igual forma de igualdad, tenemos muchas etnias, todos somos iguales.
Exactamente. Esa igualdad y esa libertad que son valores bien fundamentales y que nosotros los tenemos que hacer valer en todo momento. Por supuesto, les decía la otra vez que pasó un proceso electoral y realmente se generaron muchas controversias respecto del mismo y ataques de una institución, otra coacción de otra institución, etcétera. Un debilitamiento de la institucionalidad de Guatemala. Pero nosotros solo lo vemos como, bueno, ¿qué problema? A ver quién quedó. ¿Será que le van a dar validez a esa elección? La verdad que está bien que quiten a este personaje que está postulándose para presidente, etcétera. Todos esos elementos que nosotros vemos y que a veces somos indiferentes, realmente son de los que depende que nosotros tengamos una libertad o una igualdad. Cuando yo les menciono, miren, fíjense que derivado de todos esos acontecimientos, la democracia de Guatemala está en peligro o estuvo en peligro, significa que al no existir esa democracia, pues tampoco existen garantías que puedan, de cierta manera, valga la redundancia, garantizar ese tipo de valores humanos, como son la libertad y la igualdad. ¿Por qué les hago mención? Porque acá en este periodo se habla o se expone bastante de lo que es la libertad y la igualdad. Pero veamos, acá lo que resalta en esta filosofía helenística es que el enfoque que se le da es ético y lo que busca o lo que trata de explicar es cuál es el fin del ser humano. Y mencionan aquí de los diversos autores que la felicidad debería ser el fin de todo ser humano. Esto tampoco es algo nuevo, esto también ya lo había dicho Sócrates y Platón, ya habían hablado de la felicidad, pero acá le dan otro enfoque. Por eso les decía, todo el conocimiento anterior o todas las bases que mencionaron los anteriores filósofos siempre servían para generar nuevo conocimiento o para darle una perspectiva distinta. Veamos, entonces, indica que hay una ley natural universal. Ustedes verán, eso fue lo que dijo el otro día. Sí, precisamente ese conocimiento que se adquirió del predecesor es aplicado también acá en este periodo. ¿Y qué nos indica? Que esa ley universal o esa ley natural va a regular o va a regir la conducta humana y el cosmos. ¿Y qué dijimos que era el cosmos? ¿Qué es el cosmos, ustedes? El universo. Entonces, eso es uno de los postulados. Hay otro que indica que los seres humanos son libres e iguales. Entonces, acá ya no vamos a profundizar tanto porque ya les decía que estos son valores que marcan la historia y este conocimiento pues trasciende. Pero hay algo bien curioso aquí que a mí me llamó bastante la atención y dije, de verdad que nunca lo había visto de esa manera. Y dice que el ser humano es un ciudadano del mundo.
imagínense la profundidad de ese pensamiento. Entonces, primero se basa en que hay una ley universal, hay una ley natural. Fue virtual, desarrollamos lo referente a lo que era Platón, ¿se recuerdan? ¿En qué hablábamos de Platón? ¿Cuáles eran los puntos a resaltar en cuanto a lo que él planteaba? ¿Se recuerdan? Creo que para que nosotros lo identifiquemos más fácilmente lo podemos hacer a través de la historia de la caverna, ¿verdad? La alegoría de la caverna, creo que esa es una manera más fácil de identificarlo. ¿Se recuerdan que había o existía para él un mundo de ideas y otro mundo sensible? Y esa era la equiparación que él hacía con esta alegoría de la caverna. Que algunas cosas se captaban a través de los sentidos, pero que el mundo de las ideas iba más allá de eso, era más amplio, era más complejo, era intangible y era abstracto. Bueno, pero como también nos interesa enfocarnos ya en lo que va a ser todas esas perspectivas respecto del derecho, respecto de la justicia, pues también debemos decir que Platón es uno de los precursores de lo que es el derecho natural. Actualmente, pues nosotros ya encontramos definiciones de lo que es el derecho natural, ya tenemos una percepción de lo que es el derecho natural. Inclusive ustedes en conversatorios, en conferencias, ya ven lo del derecho natural. Pero, si nos damos cuenta, esta idea viene antes de Cristo. ¿Y qué era lo que defendía Platón o lo que argumentaba? Que ese derecho natural, pues eran algunas cuestiones que eran invariables o eran inmutables para los seres humanos. Es decir, que independientemente de lo jurídico que existiera en ese momento o de las disposiciones o de las leyes, él indicaba que ese derecho natural era el escenario ideal en el que se tenía que, digamos, desarrollar o gravitar toda esa sociedad griega, es decir, en lo ideal. En esta época, pues nosotros también seguimos teniendo ese tipo de percepción, ese tipo de ideas, porque sucede que en nuestro ordenamiento jurídico muchas veces tenemos algunas regulaciones, algunas disposiciones que para nosotros no son acordes a lo que se debiera regir para los seres humanos. Entonces existe un mundo donde está prácticamente regulada la conducta de los seres humanos, pero ese mundo no se da abasto, no le da cobertura al mundo que nosotros consideramos más justo. Entonces, desde aquí nace esta cuestión del derecho natural. Por supuesto, conforme vayamos viendo un poquito más del desarrollo de los filósofos, nos vamos a dar cuenta que eso pues se sigue manteniendo. Y lo que hacía, digamos, una camada de filósofos posteriores era analizar ya el conocimiento existente y sobre eso reflexionar.